Buenas tardes. Antes de comenzar la conferencia, me gustaría agradeceros a todos los que habéis podido venir para poder disfrutar de esta conferencia y sobre todo agradecer la participación de los estudiantes que hoy hemos estado en la universidad, en la Facultad de Historia de UB Raval, para defender la libertad de expresión y la libertad de los alumnos. Durante la conferencia, Santi dará unos papeles para que vayáis formulando vuestras preguntas y al final me los dará y podremos leerlas. Así que poco más. Tenemos aquí a una eminencia de la historia, Fernando Paz, que nos hablará sobre el Imperio Español, las verdades y los mitos que hay. Cedo la palabra a Fernando. Muchas gracias. Las preguntas, ¿no? Sí. Las tengo. Pues adelante. Vale. Sí, porque en lugar de que yo suelte un rollo ahí durante no sé cuánto tiempo, hablando todo el tiempo y todo esto, lo vamos a hacer un poco con un formato distinto, con un poco más entrevista, él me pregunta, yo contesto, tal, no sé, un poquillo más juguetón. Yendo ya quizás al ámbito más polémico del Imperio Español, ¿cuál sería el origen de la leyenda negra? Bueno, la leyenda negra nace a comienzos del siglo XVI y nace como una expresión de rechazo a España, porque España es, en principio, pues la potencia dominante, la potencia imperial. Y el primer foco de esa leyenda negra, de ese rechazo, digamos, se produce en Italia. Y es por una cuestión política, es por el control de Italia que se disputan Francia y España. El español es caracterizado de una forma grotesca como un bravucón, un borracho, en fin, un personaje poco recomendable, violador, malvado, que será una constante en toda la leyenda negra y que es una propaganda de guerra en realidad. Eso está pasando hoy también, permitidme que abra un pequeño paréntesis, eso está pasando hoy con muchos de los mitos que perduran, por ejemplo, de la historia contemporánea, que son propaganda de guerra, que en su momento fueron propaganda de guerra y que tiene su razón de ser en el marco de una guerra. Naturalmente, cuando se produce una guerra, pues los dos bandos, en fin, se caracterizan a sí mismos como bandos pues plenos de pureza y buenas intenciones, y el bando contrario pues son todos muy malos y todos tienen unos propósitos muy aviesos, perversos y tal, ¿no? Pero claro, lo que es admisible como propaganda de guerra no lo es a la hora de hacer historia, como es natural, ¿no? Y con la leyenda negra también pasa exactamente eso, lo que empieza siendo una propaganda de guerra en el marco de las luchas por el control de Italia entre Francia y España, posteriormente pasará a ser asumido como parte de un relato pretendidamente histórico, caracterizando a los españoles de un modo, como digo, malvado, grotesco, perverso y tal, y a los franceses, que son los que detrás estaban también pagando todo esto, los franceses, digamos, quedan al margen de la crítica. A España se le ha dado siempre muy mal hacer propaganda contra sus enemigos. De hecho, es que no la ha hecho. No ha hecho ese tipo de propaganda, ¿no? Y los enemigos de España, en cambio, sí que han detectado desde el principio, ya digo, desde este siglo XVI, sí que han detectado la capacidad que tiene la propaganda para coadyuvar al propósito de ganar en una guerra. Lógicamente, a través de la propaganda lo que se hace es, deformando al adversario, convertirle en alguien odioso, ¿no? Y eso funciona muy bien, y lo hemos visto en la época contemporánea. Lo que pasa es que en las épocas anteriores a la época contemporánea, y lo estamos viendo sobre todo en nuestros días, es una época vertiginosa, es una época de vértigo, donde el tiempo parece transcurrir mucho más rápido, pero en épocas anteriores a la contemporánea el tiempo iba muy despacio, realmente iba muy despacio. Es decir, una persona vivía esencialmente igual que había vivido su padre y que había vivido su abuelo y que había vivido su bisabuelo, y las cosas no habían cambiado prácticamente nada durante cientos y casi podemos decir miles de años. En cambio, en nuestro tiempo, las cosas de nuestros padres, bueno, vosotros así que sois jóvenes, las cosas de gente como yo pues os parecen un poco de Parque Jurásico, como a mí me parecían las cosas de mi padre también, pero menos seguramente de lo que a vosotros os parecen nuestras cosas. Y la medición del tiempo histórico para esto es muy importante, porque esa propaganda de la leyenda negra tardó en hacer efecto. Hubiera hecho efecto mucho más rápido si se hubiera dispuesto de los medios tecnológicos de los que disponemos hoy.
pero en aquel momento, pues, en fin, esa cooptación de la opinión pública por parte de la leyenda negra fue bastante más lenta. Pero su primer foco es Italia y es un conflicto político. Posiblemente eso no hubiera llegado más lejos si no se hubiera producido fundamentalmente dos hechos. Uno, el descubrimiento de América, y otro, el combate de España en defensa de la fe católica en el marco de la ruptura protestante que empieza a tener lugar en 1517 con la predicación de Lutero. Cuando digamos que entran cuestiones de tipo, aunque el término es un anacronismo, pero para que me entendáis, cuestiones de tipo ideológico, sería más propio llamarlas doctrinales, ¿no? Pero bueno, en términos, como digo, contemporáneos de tipo ideológico, pues entonces es cuando esa leyenda negra adquiere verdaderamente importancia, porque ya lo que hay en juego no es la disputa por la hegemonía de un país o de una región, porque Italia no era un país en términos geográficos, pero no era un estado, ¿no? No lo sería hasta 1871. Entonces, bueno, 69, 70. Entonces, Italia siendo el primer foco, de ahí saltará esa propaganda a Alemania, que tampoco existe como Estado, como sabemos, era un imperio de carácter más nominal que otra cosa, con unas ciertas características propias, pero sin unidad política ni de lejos. Y la parte protestante de Alemania caracteriza de la forma en que los italianos lo habían hecho con los españoles a los ejércitos católicos, y fundamentalmente a los ejércitos españoles. En los pasquines de propaganda, y esa propaganda, tengo que decir, se ve muy fuertemente impulsada por el descubrimiento de la imprenta, que se está empezando a generalizar entonces. En la propaganda protestante, el español aparece como un, pues eso, como un personaje también, bueno, pues como aparecía en Italia, ¿no? Un personaje absolutamente deformado, pero le añaden algunas características propias. El español es bajito, moreno, por supuesto borrachuzo hasta más no poder, y aquí se da una cuestión, aquí encontramos un primer vector que luego otra propaganda negra contrarrestará o opondrá o dibujará de una manera completamente distinta a los españoles, ahora lo diremos, y es que el español es un semita, el español es judío. Lutero era un furibundo y confeso antisemita, que llegó a proponer literalmente matar a los judíos, y por tanto ese odio a los judíos, ese rechazo de los judíos, hace que caracterice como judío al español. En aquella época, fijaos a lo que nos dicen hoy. Nos dicen que los reyes católicos, por el decreto del 31 de marzo de 1492, expulsaron a los judíos de la península ibérica, de los reinos de la península ibérica. No es verdad. No expulsaron a los judíos. Expulsaron a los judíos que no se convertían. Era una cuestión religiosa, no una cuestión de raza. Era una cuestión, de hecho, la corte de los reyes católicos estaba lleno de judíos conversos. Y el primer presidente de la Inquisición, el primer inquisidor general, Fray Tomás de Torquemada, era nieto de un judío que era de religión judía, vaya. Quiero decir con esto que no había en el ánimo de los reyes católicos ninguna limpieza étnica, como a veces se nos propone, ¿no? Bueno, pues los protestantes alemanes, los luteranos, que es como comienza el protestantismo, los luteranos acusan a los españoles de ser judíos. Y digo bien porque, bueno, me refería al tema de los reyes católicos, porque es que España es el último país de Europa que expulsa a los judíos. El último de los grandes países de Europa que expulsan a los judíos. En Inglaterra había sido Eduardo I el que los había... Eduardo I es, si habéis visto Braveheart, la película de Mel Gibson y tal, Eduardo I es el rey de Inglaterra, el que hace rey de Inglaterra malo, malísimo, que tira a su hijo por la ventana. No, al amante de su hijo por la ventana, no a su hijo le heredó, murió de una forma terrible, su hijo. Pero Eduardo I es el que expulsa a los judíos en Inglaterra. En Francia los expulsan los expulsa Felipe IV, Felipe el Hermoso, no Felipe el Hermoso el español del siglo XVI, sino Felipe el Hermoso de Francia a comienzos del siglo XIV, ¿no? Y habían sido expulsados de toda Europa prácticamente, y España era el último país que quedaba como un país sin haber expulsado a los judíos, que quedaba como receptáculo de los judíos. Y por eso, digamos que identificaban en esa época el español con el judío. Erasmo de Rotterdam, que era el humanista por excelencia de esa época, y en parte, bueno, a veces se le relaciona, aunque él no fue nunca protestante, claro, pero se le relaciona con el origen, de alguna manera, del protestantismo
del luteranismo por proponer una reforma de la Iglesia en profundidad y tal, bueno, Erasmo de Rotterdam se niega explícitamente a venir a España por varias razones, y una de las razones que alega es que es un país de judíos. Entonces, esa identificación del español con el judío está en la propaganda contra España que se efectúa en Alemania. Y Alemania es otro de los vectores fundamentales de la leyenda negra antiespañola. Otro, Holanda. Fijaos, en Holanda acusan a los españoles de todo lo contrario, de ser antisemitas. Dice que es que los españoles son un pueblo cruel, que la monarquía española es terriblemente cruel y que, bueno, España ha expulsado a los judíos y eso es intolerable y tal. Claro, en Holanda hay un montón de judíos que a través sobre todo de Portugal han marchado allí y han hecho fortuna, porque es quizá el primer país que desarrolla ese capitalismo comercial ligado a la burguesía, etcétera, a una floreciente burguesía, y los judíos adquieren mucha importancia, sobre todo en la financiación de ese capitalismo comercial. Bueno, lógicamente, por haber tenido que abandonar España por no convertirse a la fe católica, son otro de los pilares de esa leyenda negra contra España desde Holanda. Es decir, que los alemanes nos acusan de ser judíos y los holandeses de ser antijudíos. En la propaganda de guerra vale todo, absolutamente todo. Y esto, recordemos, había nacido en Italia. Hay otra leyenda negra posterior que es la inglesa, la leyenda negra inglesa, fundamentalmente, que la emplean de una forma absolutamente descarada como arma de guerra contra Felipe II, al que acusan, bueno, pues a la par que, y además de la mano de algunos propagandistas, precisamente holandeses, de ser el demonio del mediodía, como le llamaban, ¿no? El demonio del sur. Felipe II encarna todos los vicios, todas las taras, todos los disparates, locuras, maldades del ser humano. Era una especie de Franco avant la letra, ¿no? Sí, pues Franco es el único hombre en la historia que jamás tuvo ninguna virtud, como sabéis. Pues antes que Franco, para la propaganda protestante y para la propaganda enemiga de España, Felipe II. Y luego hay una leyenda negra que es la peor de todas, que no nace ni en Italia, ni en Alemania, ni en Holanda, ni en Inglaterra, que es la nuestra, la que fabricamos los españoles. Es la leyenda negra que nace en América, que nace sobre todo de la mano de Fray Bartolomé de las Casas, que para defender una serie de tesis en origen bien intencionadas, de defensa de los indios, porque indudablemente se están cometiendo abusos contra los indios, para defender eso, pues empieza a inventarse las cifras y a inventarse las cosas que pasan allí. Y entonces los que efectivamente son abusos, sin duda ninguna, pues lo convierte poco menos que en una especie de genocidio planificado. Y eso es asumido en gran parte por España, hasta tal punto que cuando se produce la controversia de Valladolid, que es un fenómeno único en la historia, por el que no lo conozca lo describo brevemente, delante del emperador Carlos V, el rey Carlos I de España, dos escuelas que se enfrentan le plantean nada menos que el dilema de la legitimidad de la conquista de América. Si conquistar América es legítimo o no. Os aseguro que nunca, jamás en la historia, ningún conquistador se ha planteado si su conquista era legítima. Nunca. Solamente en este caso se produce, y hay un enfrentamiento entre Ginés de Sepúlveda y Fray Bartolomé de las Casas, fundamentalmente en presencia del legado papal, lo que hoy llamaríamos el nuncio, o algo parecido. Hay un enfrentamiento entre ellos que más o menos, digamos, queda en tablas, pero que sirve para potenciar también esa idea de la leyenda negra. Y entonces hay una parte de, también, no en aquel momento, sino posteriormente una parte de españoles, fundamentalmente a partir del siglo XVIII, cuando lleguen los Borbón a España, que asumirán como real la leyenda negra. Hombre, si los propios españoles dicen de sí mismos esto, y naturalmente eso es aprovechado en aquel momento, sobre todo por los ingleses, para, haciéndose eco de las denuncias de Fray Bartolomé de las Casas, zumbarle a España todo lo habido y por haber, ¿no? Entonces son los núcleos fundamentales de la leyenda negra que se ha prolongado hasta el día de hoy. Hay que decir también, porque es de justicia, que sí es verdad que ha quedado en la historia como, en fin, algo asumido a nivel popular, también es cierto que ese tipo de cosas ya hoy las gentes ilustradas en Europa no las sostienen, o sea, no se las cree nadie. Y un ejemplo de eso, y un ejemplo fundamental de eso, es todo lo que se ha escrito, lo que se ha investigado acerca de la Inquisición, por ejemplo, ¿no? La Inquisición es la quinta esencia de los males
de la leyenda negra española, ¿no? Imaginaos curas taimados en la sombra planeando cómo exterminar a miles de personas y cosas así, ¿no? Bueno, la Inquisición a lo largo de, salvando los primeros años, que tiene que enfrentarse a la cuestión de los conversos, que es una cuestión muy grave, salvando los 50 primeros años de existencia de la Inquisición, durante el resto de su existencia, durante el resto de la existencia de la Inquisición, unos 300 años, la Inquisición ejecuta una media, bueno, no ejecuta porque ejecutaba el brazo secular, pero en fin, la Inquisición entrega el brazo secular para que éste ejecute una media de unas 3 personas al año, 3, 1, 2 y 3, 3 personas al año en casi todo el territorio de la monarquía hispánica donde la Inquisición estaba implantada. A lo largo de toda su historia, hoy se calcula que la Inquisición ejecutó, los números son disputados sin duda ninguna, pero hoy se tiende a aceptar la cifra de unas 3.000 personas, 5.000 quizá. Ese es el número de ejecutados por la Inquisición a lo largo de toda su historia. Es un número francamente ridículo. Estamos hablando de que la Inquisición se aprueba en 1478, se pone en funcionamiento en 1480, solo en su momento en Sevilla, y termina en el primer tercio del siglo XIX. Digo, porque no hay una fecha exacta, puesto que es abolida, es vuelta a aprobar, pero no de la misma manera que antes, en fin. A lo largo de todo ese tiempo, unos 350 años, grosso modo. Bueno, pues en 350 años ese es el número de ejecutados de la Inquisición. En Inglaterra, durante ese periodo de tiempo, se ha calculado que se ejecutaron unas 260.000 sentencias de muerte. Por cosas tales como robar una oveja. En la Inglaterra ilustradísima de Isabel I, se ejecutaba por robar una oveja. Y en la Inglaterra de Cromwell no necesitabas ni robar la oveja. O sea, esta es la leyenda negra española, estos son los orígenes de la leyenda negra española y por qué ha cuajado, en definitiva. Hoy, como digo, insisto, en fin, los estudiosos, historiadores y las clases cultas de Occidente no se creen la leyenda negra. Es decir, ya afortunadamente, y he puesto el ejemplo de la Inquisición, ha pasado a mejor vida. Has comentado que los países extranjeros tenían un afán político para la propagación de la leyenda negra, pero ¿qué afán tenía la propia España para inventarse, como Fray Bartolomé de las Casas, qué afán tenía para darle más importancia, ¿no? Es decir, poner más muertos, más injusticias, más violencia de la que realmente había? Bueno, España no tenía ningún afán en eso, pero sí había españoles, como el caso de Fray Bartolomé de las Casas, que efectivamente, partiendo de algunos hechos reales, habían sobredimensionado aquello hasta sacarlo completamente de quicio, ¿no? Entonces, España indudablemente en su actuación mundial, internacional, era la gran potencia de aquella época. España perseguía dos cosas. Por un lado, indiscutiblemente, asentar su propio poder. Los españoles no eran seres angelicales, querubínicos, que habían venido a la tierra, no sé qué. Los españoles tenían sus necesidades materiales como todo el mundo. Y tenían una verdadera voluntad de imponer su poder en otras partes del mundo. Esto es así. Ahora bien, España tenía un concepto de la imposición de ese poder, y aquí entronco con la segunda razón de la expansión española, que era una motivación y un objetivo de expansión de la fe. Es que tengamos en cuenta, porque podemos decir ante esto, joder, es que los españoles en definitiva, pues sí, parece que está usted diciendo que es que eran mejores que los ingleses o que los franceses o que tal. Pero yo no voy a calificar de mejor o peor, aunque tengo mi opinión al respecto. Lo que sí digo es que los españoles habían pasado 800 años de cruzada para expulsar al Islam de la península. Y esos 800 años de cruzada habían creado el propio espíritu de la nación histórica española. Es que la nación histórica española nace a partir de Recaredo. Nace en el siglo VI, en el Tercer Concilio de Toledo, cuando la monarquía visigótica se convierte al catolicismo y se identifica ya completamente con el pueblo hispanogodo, anterior hispano-romano, ¿no? Entonces, claro, y a partir de ahí, la invasión del 711, a partir del siglo VIII,
lo que hay es un hacerse en torno a la idea del catolicismo, claro. Y por tanto, la expansión, es decir, la expansión para conseguir poder, que indudablemente estaba ahí y que se servía de unos instrumentos, pues como son la voluntad de poder, como es la codicia, como es el dominio, por supuesto que se servía de esos elementos, pero tenía también esa idea, sin la cual no se entiende lo otro, esa idea de la conquista a la sombra de la cruz, o a la luz de la cruz. Entonces, es un fenómeno que va inextricablemente unido. De hecho, España seguirá combatiendo durante la Edad Moderna, ya con escasas perspectivas de triunfo, por la defensa de la fe. Su razón y motivo era la defensa de la fe. Había otras cuestiones, había también los territorios patrimoniales de los Habsburgo, estaba también esa voluntad de poder que todavía se mantenía, sin duda ninguna. Pero si España se hubiera guiado, si la monarquía se hubiera guiado por su interés personal exclusivo de poder y por obtener un beneficio a corto plazo, digamos, o un beneficio de tipo exclusivamente material, hubiéramos abandonado muchísimas de las empresas que emprendimos, porque no eran rentables de ninguna de las maneras. Entonces, España no tenía ningún interés en aquella época, por lo menos, en autofustigarse, pero siempre hay gente, siempre hay españoles, o, en fin, nacionales de otros países, pero en este caso españoles, pues que como el caso de Fray Bartolomé de las Casas, pues, en fin, se autofustigaban. Pero esa no era la empresa nacional, por decirlo así. Sí que es verdad que en España siempre hubo, en la monarquía, en esta época de la que estamos hablando, siempre hubo una alta exigencia moral. Y eso viene marcado fundamentalmente por la obra de Isabel la Católica, de Isabel I. Eso es indiscutible. Es decir, desde las campañas de Granada hasta las disposiciones acerca de América, la altura moral que brilla en la documentación, en la voluntad de la reina, bastante más que en la del rey, por cierto, del cual llevo su nombre, la voluntad de la reina era indiscutiblemente de una altura moral como muy pocas veces, si es que alguna, ha conocido la historia, teniendo en cuenta, además, la época en la que estamos, que también es algo a lo que tendremos que hacer referencia porque es importante. Bien, remontamos. Cuando has mencionado la Reconquista, cuando escuchamos sobre la caída de Granada, no podemos evitar pensar en el descubrimiento de América, que realmente hay una cronología muy cercana, son muy cercanas. ¿Hasta qué punto existe una casualidad en ambos sucesos? Bueno, hay un año mágico en España, igual que hay un año maldito, digamos, que sería 1640, pero hay un año mágico en España que es 1492, donde ocurren 4 sucesos de una trascendencia enorme, ¿no? El 2 de enero, la conquista de Granada, que pone fin a la Reconquista, por muy tontos que se pongan en decir que aquello no existió, ¿no? Y pone fin a la Reconquista con un pleno conocimiento de lo que se estaba haciendo. O sea, sobre eso no hay dudas. Después tenemos el 31 de marzo el decreto de expulsión de los judíos, así llamado, que es un decreto de llamada a la conversión de los judíos y a que tengan que abandonar el país quienes no se conviertan. Porque lo que se busca no es expulsar a los judíos ni expulsar a nadie por razones perversas ni nada parecido. Lo que se busca es generar una especie de embrión de lo que será el Estado moderno, es decir, homogeneizar la sociedad. Y la identidad de la sociedad, la seña de identidad de la sociedad era el catolicismo. Entonces, es que no se podía ser parte del reino sin ser católico, esa era la idea, lógicamente, y eso lo veía un hombre de la época, una persona de la época, lo veía como algo absolutamente natural. O sea, no le extrañó absolutamente a nadie. El tercer hecho es la publicación, que no echemos en saco roto porque es muy importante, de la primera gramática castellana por Nebrija, nada menos, también en 1492. Y el cuarto, pues evidentemente, la llegada de Colón el 12 de octubre de 1492 a América. La importancia es enorme, entre otras cosas porque si no se hubiera llegado a América, la expansión natural sobre todo el reino de Castilla, la de Aragón era hacia el Mediterráneo, pero la de Castilla era hacia el norte de África. Y lo que hubiera sucedido habría sido que probablemente ese impulso conquistador que se desvió hacia América, por decirlo de alguna manera, se hubiera dirigido hacia lo que es hoy el Magreb. No sabemos hacia dónde hubiera podido llegar, pero con toda probabilidad. De hecho, bueno, no probabilidad, con certeza, porque de hecho ya se había tomado posesión de numerosísimas plazas en el norte de África por parte
de los reyes católicos. Además, no había esa separación tan honda como nos parece Europa, África, sino que en la Edad Media, por ejemplo, el imperio almohade se extendió hasta el Tajo y ocupaba todo el Magreb prácticamente, e incluso una parte sustancial, grande del Sahel, y de la misma manera se veía como una continuidad del África para los que procedían de Europa. Y España obviamente lo era y estaba luchando por seguir siendo Europa, perteneciendo a esa cultura europea, ¿no? Entonces, el África, el noroeste africano hubiera sido seguramente, vamos seguro, el lugar de expansión. Imaginémonos que América no hubiera existido, o imaginémonos que Inglaterra hubiera descubierto América, o en fin, cualquier otra alternativa, improbable por otro lado, pero que hubiera sucedido, pues España se hubiera sentado en el norte de África. Eso hubiera sido lo lógico. Por lo tanto, bueno, casualidad, en fin, coincidencia, sí, casualidad en todo caso, pero casualidad muy fértil, desde luego. Un pequeño inciso, un recordatorio para aquellos que tengan el papel para escribir su pregunta. Una vez hayan terminado de escribir, devuélvanle el papel a Santi. Gracias. Sí, Santi repartirá los papeles para hacer una pregunta, le pedís y una vez la hayáis escrito se lo devolvéis. Volviendo al tema, quizás es fruto de la leyenda negra, pero ¿hasta qué punto existe un reduccionismo a la hora de afirmar que los conquistadores era gente cuyo único afán era el oro y que era gente inculta, bárbara? Bueno, había de todo en los conquistadores, y es una respuesta comodín, pero es que es la verdad. Había de todo en los conquistadores. Mira, si nos ponemos en el siglo XVI, la conquista de México, la conquista de Perú, que son los dos grandes núcleos de la presencia española tradicionalmente en América, claro, estamos hablando de una época en la cual cruzar el océano, embarcarse, solo embarcarse, era poner en riesgo la vida. O sea, hoy nos pasa cualquier cosita y nos vamos a la seguridad social y allí, o a la privada o lo que sea, y allí nos atienden, bueno, si es la seguridad social tardan más, pero bueno, nos atienden y tal, y resulta que luego es una tontería, entre comillas, nos hemos dislocado un tobillo, no sé qué, tal. Bueno, aquellas gentes se levantaban cada día mirando al cielo, por si llovía o no llovía, porque de que lloviera o no lloviera dependía su vida y la de su familia. Literalmente así, es decir, la seguridad que tenemos en la vida actual no existía en absoluto, ni nada parecido. Cada uno se las componía como pudiera. Y en ese contexto histórico, embarcarse era ir directamente a jugarse la vida. Prácticamente ningún buque que cruzaba el océano llegaba a América con todos sus tripulantes y con toda su dotación y con todo su pasaje vivo. O sea, no. Además, había en los siglos XVI y XVII fundamentalmente, y por supuesto antes, pero antes no se iba a América, como es natural, había una imposibilidad a partir de un determinado momento, una imposibilidad de vivir con unas condiciones mínimas. Se sabe que en los buques, a partir de la cuarta semana, quinta semana, existía un tráfico negro de filetes de rata, por ejemplo, ¿no? La rata estaba cotizadísima, ¿no? Sí, sí, la rata estaba cotizadísima y muy pocas veces se podía acceder a ella, ¿no? Los buques portugueses, por ejemplo, que salían de Lisboa, hacían la ruta. Los portugueses fueron unos marineros extraordinarios, hasta bien entrado el siglo XVI eran los mejores marineros del mundo, mejores que los castellanos. Y conocían las rutas mejor que los castellanos porque habían llegado mucho más lejos. Fijaos en el mundo mental en el que vivían, ¿no? La experiencia de la gente era que según tú ibas hacia el sur, ibas navegando hacia el sur, bueno, navegando o andando, ¿no? Pero ibas hacia el sur, hacía más calor. Bueno, esto se conocía desde hacía muchísimo tiempo. El origen del nombre África, que es un origen griego, significa sin frío, ¿no? Porque tenían la experiencia de los griegos de que, entre Creta y Egipto, había diferencia, eso que está cerquita y tal, pero ¿por qué? Porque a Egipto llegaban los vientos procedentes del Valle del Nilo, tal. Bueno,
Pues según ibas bajando, hacía cada vez más calor. Y entonces los musulmanes, que no eran tontos, conocedores de que los cristianos habían llegado en la segunda mitad del siglo XV al Cabo Bojador, pero no habían pasado de allí, hicieron correr la especie de que si seguías bajando, seguía aumentando el calor. Y llegaba un momento en donde el mar entraba en ebullición, como cuando cueces un huevo duro. Y entonces las naves pues se deshacían y los hombres morían cocidos en el mar. Esto la gente lo creía. La gente sabía que el mundo era redondo, o sea, hay muchos mitos que no son verdad, pero sí que había otros que la gente entonces creía, porque venían avalados por su experiencia. Decían, joder, pues es verdad, cuanto más bajas hacia el sur, más calor hace, luego lo mismo es verdad que esto tal, ¿no? Es decir, vivían en un atreverse, en a ver cómo lo hacían, en tener unos miedos lógicos, las tripulaciones se sublevaban contra Colón, estuvieron a punto de sublevarse y Colón les engañó, y bueno, felizmente les engañó, porque dijo, no, yo he visto gaviotas y he visto pájaros y tal y cual, tenemos que estar muy cerca, no había visto nada, pero tenía que contar la historia para que la gente pues no se rebelara, ¿no? Y les prometió que si en 3 días no llegaban a América, bueno, América obviamente, no a América, si no llegaban, si no veían tierra, les prometió que retrocederían y volverían. Lo cual era otro disparate, porque volver no les hubiera salvado, o tenían que haber hecho la travesía otra vez para atrás. Bueno, decía que los portugueses, cuando salían de Lisboa, viajaban en dirección a Madeira y luego cruzaban el Atlántico. Los españoles iban a Canarias, ellos iban a Madeira. Hay un lugar en esa zona que se conocía como el Mar de las Yeguas, porque los portugueses, cuando pasaban por esa zona, las tormentas eran tales, el mar abierto, que los caballos que llevaban en los barcos tenían que empezar a arrojarlos al mar para perder lastre. Hoy, cuando le ponen una inyección letal a un perrito porque tiene una enfermedad, en España nos manifestamos. Por otras cosas no, pero por eso sí, ¿no? Bueno, pues imaginaos esa gente que tiraba los caballos por la borda, ¿vale? No sé a quién les hubiera liado. El Mar de las Yeguas estaba plagado literalmente de esqueletos de caballos. Y luego tenían que cruzar desde Madeira hasta Brasil. Los buques portugueses tenían que enfrentar unas situaciones terribles. Los españoles también, pero teníamos la suerte de que íbamos a las más occidentales de las Canarias, que quedan un poquito más cerca, o algo más cerca, o sustancialmente más cerca, ¿no? Es decir, la gente que se embarcaba corría unos terribles peligros desde el primer momento en que lo hacían. Cuando la latitud era muy alta, se pelaban de frío y no había defensas contra el frío. O sea, no había calefacción en los barquitos de madera, en las carabelas. No llevaban calefacción. Cuando hacía calor, iba a decir una cosa muy fea, te aguantas. O sea, no hay otra posibilidad. Cuando llueve, una gran parte del pasaje no tiene más remedio que ponerse así, porque no caben todos. Bueno, y no os digo ya otros fenómenos meteorológicos, y de tormentas, etcétera, ¿no? O sea, imaginaos la gente que se marea, lo que pasaban. Bueno, así sucesivamente. Era no arriesgarse, sino que sabías a priori que una gran parte del pasaje no iba a llegar. Una parte mayor, una parte menor, pero no iba a llegar. Súmale a eso que, bueno, finalmente ya llegas a América. Y llegas a un sitio donde lo que ves es un tío muy renegrío, en pelotas, brincando y con un taparrabos. Y 4 plumas aquí. Y hablando de una cosa que no entiendes. Y que hay unos bichos muy peligrosos que no has visto en tu vida, que desde luego no te los encuentras en la provincia de Ciudad Real, que te pican y date por picado. O sea, mosquitos. Unas temperaturas inconcebibles. Una humedad como cercana al 100%. O sea, una cosa que te cuesta respirar. Que es que te cuesta respirar. Llegas allí y dices, pero ¿qué coño hago yo aquí? ¿Para qué me he venido con lo bien que estaba allí en Teruel? Claro, tú dile a un tío, esto los primeros pardillos que iban, no, pero luego esto se sabe. Y claro, a la gente le costaba ir. A la gente le costaba ir. Además, la monarquía había determinado que la gente que fuese a América no, en fin,
fuese gente escogida, por lo menos que no fuesen delincuentes, que no fuese gente de mal vivir, gente con mala reputación. Entre los sacerdotes elegían curas particularmente dotados para ello, etc. O sea, la cosa no era tan sencilla. Comparar la selección que se hacía por parte de la corona española con, por ejemplo, la colonización británica de Australia, donde mandaron a los presidiarios. Dijeron, en Inglaterra las cárceles están petadas. ¿Qué hacemos? Australia. Australia es un país creado, generado, nacido de la población presidiaria. Eran presidiarios los australianos originarios. Imaginaos las que liaron allí. Bueno, pues los españoles fueron a América de esa manera y naturalmente, ¿cómo convences tú a alguien o por qué alguien se apunta a un viaje de esas características? Joder, para cultivar la tierra no, porque para eso, pues eso, me quedo en mi pueblo. No, se quedan porque hay una promesa de que hay oro, de que van a poder ser ricos, van a poder enviar a su familia allí, van a poder vivir en buenas condiciones. Además, los primeros contactos de España en América, España no existía cuando llegamos a América. Ahora nos dicen que España no existía, pero la primera isla a la que llegamos la llamamos la Española. Pero España no existía. Y el asentamiento en América, el primer virreinato se llamó Nueva España. Pero España no existía, hasta la Constitución de 1812. Bueno, pues cuando los españoles, que así se llamaban y se denominaban a sí mismos, llegaron a América, se encontraron con que, por ejemplo, en la Española, ellos, aquí se conocía la caña de azúcar, porque nos había llegado de los árabes, y llevamos la caña de azúcar a América. Y la sorpresa fue que cuando empezamos a cultivarla en la isla de la Española, joder, aquello daba 2 cosechas en vez de una. Y además las cañas eran mucho más dulces. La caña, ¿no? Por eso inventaron el ron y tal. Y además, claro, entonces para los españoles aquello era una promesa de enriquecimiento. Claro que eso fue el motor de las personas normales y corrientes. Pero que no estamos hablando de eso, exceptuando de los religiosos, que los religiosos fueron para convertir a aquellos tipos en taparrabos. Que hay que creer mucho en Dios, hay que creer mucho en Dios y en su Hijo Jesucristo para jugarte la vida a fin de salvar el alma de un tipo que maldito lo que te importa. El tío triscando ahí en el altiplano boliviano, con su gorrito y su flauta, pues te da lo mismo, tío. O sea, que se condena por lo que se condene. O sea, a mí que me tal. Pero es que a los sacerdotes españoles del siglo XVI sí les importaba el alma de los indios. Y esa es la razón. Entonces, los conquistadores, pues los hubo de un perfil mucho más generoso y mucho menos. Hernán Cortés, digan lo que digan, y Pizarro. Entonces, evidentemente no. Hay alguno que, en fin, del que hoy se piensa que estaba enchiflado, como Aguirre, por ejemplo, ¿no? El Vasco Aguirre. Hubo muchos, López de Aguirre, hubo muchos que se comportaron de una manera atroz y hubo otros que se comportaron de una manera generosa, pues como en todas partes y en todos sitios. Ahora, el objetivo era el objetivo de conquistar, por supuesto, evangelizar y civilizar, que se veía como una misma cosa. Por eso hicimos catedrales, por eso hicimos universidades, por eso hicimos ciudades. Y no fuimos allí a sacar el oro y a sacar no sé qué. Si hubiéramos ido a eso, no hubiéramos hecho las ciudades que hicimos. El que hace una ciudad es para quedarse. No haces una ciudad pensando, bueno, les quito a estos el oro, que además a ellos el oro no les importaba nada. Pero eso es otra historia. Nosotros no solamente no les quitamos el oro, les descubrimos el oro, porque no sabían que tenían el oro. Bueno, pero esta es otra historia. Y lo que hicimos allí, pues fue esa gigantesca obra civilizatoria. En realidad, claro, la motivación de cada persona, pues la motivación de cada persona es distinta, pero sin duda ninguna, todos nosotros al actuar podemos tener, incluso en los casos en los que las motivaciones son más altruistas y más generosas, incluso siempre tenemos una motivación también personal, qué duda cabe. Cuando pensamos en el Imperio Español es indudable también pensar en el catolicismo y en el papel de la Iglesia. Sin embargo, hay quien afirma que España tenía un afán más de expoliar América, pero la Iglesia no lo veía bien y que a fin de cuentas cada uno iba según un interés religioso o un interés económico. ¿Hasta qué punto esto es cierto? A ver, España, la conquista
española, de América, cuando dicen, explotaron las minas y tal. Joder, ¿y las de Almadén también? Claro, explotaron las minas como explotamos las minas de la península ibérica. Pues claro, pues sí, y... Es decir, el afán de explotación. El afán de explotación es ridículo. En toda la explotación minera de España en América, toda, equivale aproximadamente a la explotación minera mexicana hoy de unos 5 años. Es decir, México en 5 años saca lo mismo que sacó España durante toda la época del virreinato. Esa es la realidad. Es decir, claro, había que mantenerse, claro, había que, en la medida de lo posible, autoabastecerse. Para finales del siglo XVII, América era prácticamente autónoma, casi en todos los sentidos, prácticamente en todos los sentidos. Tenían que pagarse su defensa, tenían que pagarse su comercio. De Buenos Aires a Caracas se tardaban 9 meses, que se dice pronto, un embarazo, o sea, de Buenos Aires a Caracas. Lo que tenías que atravesar, desiertos, cordilleras, selvas, la menudencia del Amazonas, en fin, esas cositas, y lógicamente eso había que sostenerlo. Claro que España, claro que explotó las minas, por supuesto, y claro que España pescaba en las costas de América, y claro que comerciaba, pues por supuesto. Ahora, ¿el objetivo era el de explotarlo? No, el objetivo, lo que hizo España en su historia en esa época fue desplegarse en el mundo, y en consecuencia entregarse a sí misma. Es decir, lo que hacía España donde iba era una especie de réplicas de España. Las instituciones eran, con las debidas modificaciones, las mismas que había en España. De hecho, los virreyes no eran más que los reyes, solo que ante la imposibilidad física de que el rey estuviera allí, y por no arrostrar los riesgos, además, de abandonar España por un lado y de la navegación que hemos contado antes más o menos, por el otro, pues existía una figura que era la del virrey, que era el que hacía las veces del rey. Bueno, y este es el que ordenaba todo aquel espacio. Cuando hablan de la explotación, lo que estaba estipulado, lo que había que pagar era el 20% a la corona, el quinto real que se llamaba. Ese 20%, aunque habría mucho que matizar al respecto, pero grosso modo iba a la península. El resto se quedaba allí, se quedó allí. Y cuando algunos se quejan y reivindican y dicen devolvernos el oro y todas estas cosas y tal, es decir, mira, el oro, y más que el oro, que no se han enterado, la plata, porque la verdad explotación fue la plata, realmente está en América. Está en sus ciudades, está en sus calles, está en sus iglesias, está en sus universidades, está en sus calzadas, en sus caminos, en sus puertos. Está ahí. Fíjate la vocación de permanencia de España, que normalmente tú cuando te estableces en un sitio, cuando un imperio colonial se establece en un sitio, lo que hace es establecerse en la costa y a partir de ahí comerciar con el interior y que los nativos se las apañen para transportar las cosas hasta la costa. Pero España, más que por razones de defensa, prácticamente no estableció ninguna gran ciudad en la costa. Luego sí se desarrollaron algunas, pero las ciudades que crea España en ocasiones de la nada y en otras a partir de poblaciones muy pequeñas, los españoles las erigen en zonas del interior y buscando zonas, además, elevadas. Porque la situación, por ejemplo, caso de Quito, caso de Santa Fe, Bogotá, incluso Caracas, que está en torno a los 1000 metros de altitud, mucho más bajo, pero lo suficientemente alto como para tener un cierto respiro, les permitía a los españoles vivir en unas condiciones, no digo que iguales que las de España, pero al menos no en las asfixiantes condiciones del trópico y del Ecuador sudamericanos, ¿no? O sea que la vocación era naturalmente la de quedarse, y la vocación era la de defender aquello. Y la de replicar España, en este caso en América. Eso es básicamente lo que se hizo. Claro, cuando España se entrega a sí mismo, como cuando una persona se entrega a sí misma, pues se entrega con sus vicios y sus virtudes, pues es natural. ¿Que algunas cosas no salieron bien? Claro que algunas cosas no salieron bien, por supuesto, pero que muchísimas cosas salieron bien, sin duda, hasta el punto de que en el siglo XVIII el Imperio Español, particularmente México, Nueva España, era objeto de la admiración de los viajeros del mundo, de todo el mundo que paraban allí. O sea, Nueva España era uno de los sitios seguramente que mejor se vivía en el mundo. Siempre pongo el ejemplo de Madrid. En Madrid, en la época de los Borbón, fundamentalmente en tiempos de Carlos III, causaba admiración la calle de Alcalá, porque la calle de Alcalá, que entonces nacía
como hoy, la Puerta del Sol, y lo que pasa es que terminaba un poquito más allá de lo que es la Puerta de Alcalá, era una calle tan ancha que no existía ninguna igual en Europa. Y entonces venían de muchos lugares de Europa porque tenía fama de que cabían 8 carruajes de ancho. Y Londres no tenía ninguna calle así. París todavía casi peor, te diría, porque París hasta la reforma de Napoleón III no tiene grandes avenidas y tales cuando se crean, fundamentalmente además por razones de orden público, no por otras cosas. Pero bueno, porque claro, todas las revoluciones se hacían en los callejones y tal, y aquello era un infierno. Bueno, Madrid tenía la calle de Alcalá, y la calle de Alcalá, como digo, causaba enorme admiración. Pues tanto Lima como Ciudad de México tenían calles más grandes, más anchas y más calles que la calle de Alcalá. Y los viajeros que iban allí a ver aquello se admiraban. Y bueno, nos ha quedado la obra de Humboldt, por ejemplo, nada menos, ¿no? Todavía bajo el Imperio Español, y lo que habla del desarrollo científico, del desarrollo urbanístico, del desarrollo de la vida civilizada de México. El México de entonces era uno de los países más desarrollados del mundo. Esa es la realidad, ¿no? Entonces, había otras zonas que no, sin duda. Pero por eso digo que España se dio con sus virtudes y sus defectos, con sus cosas buenas y sus cosas como un ser humano o como cualquier obra en el mundo. Lo que nunca hizo España fue ir allí a explotarles y a salir corriendo con las riquezas y dejarles en cueros con sus taparrabos y sus plumas. No, eso es justamente lo que no hicimos. Mencionando esta creación de grandes empresas para América y bueno, las grandes ciudades, universidades, iglesias, realmente si había este buen nivel de vida en América, ¿por qué 3 siglos más tarde se independizan o tienen ese afán de independencia? Bueno, lo primero es que la independencia es un invento de una determinada clase, de la clase criolla, pero además no de toda la clase criolla, sino de una parte de la clase criolla, fundamentalmente de la clase terrateniente. Eso es lo primero. La idea independentista, por llamarlo de alguna manera, no fue una idea nunca extendida en la población hispanoamericana. No lo fue. De hecho, bueno, y aún menos entre las clases sociales más bajas, entre los indígenas, entre las razas de color, digamos. Las últimas tropas que luchan en América, las tropas realistas, están compuestas de indios, de zambos, de negros, y los ejércitos independentistas, por el contrario, son ejércitos blancos, son ejércitos de criollos. ¿Por qué se produjo esto? Bueno, en el siglo XVIII se produce lo que se conoce como la Segunda Conquista de América. La Segunda Conquista de América básicamente consiste en que empieza a haber flujos de población más estimables numéricamente que los que se habían producido en los siglos anteriores desde la península, procedentes de zonas distintas a las que habían protagonizado la emigración hasta entonces. Estos proceden sobre todo del norte, de Asturias, de Galicia, de Cantabria, y se establecen en América, digamos que con un propósito, pues a lo mejor un poco más, no diré predatorio, pero más material, que es, en su condición de peninsulares, consideran que les corresponde a ellos la dirección de América. Claro, los criollos, que llevaban ya algunos, muchas generaciones allí, mantuvieron siempre una tensión enorme frente a los peninsulares. Y la verdad es que los peninsulares fueron en general favorecidos, aunque los criollos, que eran pocos, también hay que decirlo, aunque los criollos no podemos decir en el siglo XVIII que estuvieran marginados ni nada parecido. Bueno, con motivo de ese segundo descubrimiento de América, de esa segunda llegada masiva de América en el siglo XVIII, que obedece a otras pautas, la de los Borbón, que llegan a España con la guerra de sucesión con Felipe V, a partir de ahí las relaciones entre América y España cambian. América no había sido nunca una colonia para España, no había sido vista como una colonia, sino como parte de la propia España, y se administraba y gobernaba con esos virreinatos como otras zonas de la monarquía. Pero a partir del siglo XVIII sí empieza a producirse un cambio por mor de las reformas administrativas de los Borbón, y se empieza a tratar a América no como una colonia exactamente, pero como algo parecido, Sin embargo,
Sin embargo, la razón fundamental seguramente está en una cuestión. América, para la segunda mitad del siglo XVIII, ya podemos decir casi que es autosuficiente. Y hay unas relaciones entre las distintas partes de América que hace que dejen de necesitar de una manera tan perentoria a otras zonas, sobre todo a la península. Bueno, no podemos dejar de citar los beneficios que obtenían del comercio algunas clases sociales ligadas al comercio, a las que interesaba que España cesase en su monopolio con América. En el Tratado de Utrecht se establece la concesión del asiento de negros, es decir, de la esclavitud, del transporte de esclavos, a través del Atlántico a los británicos, a empresas británicas, y también lo que se llamaba el navío de permiso, es decir, la posibilidad, que por supuesto ellos aprovecharon durante un par de décadas, de comerciar con América y de enviar un buque, bueno, pues que podía comerciar con América a su entera satisfacción. Bueno, todo esto generó una situación de un contacto con los ingleses que tenían interés, siempre quisieron heredar el imperio español, lo intentaron muchas veces, la última es bastante conocida en los últimos años, es el asalto de Vernon a Cartagena de Indias, defendida por Blas de Lezo. Intentaron quedarse siempre con América, y no lo consiguieron. Pero de esos contactos se siguió una cierta convicción en una pequeña parte de la élite hispanoamericana, de que les interesaba abrirse sobre todo al comercio, pero contra lo que se dice, América no fue muy contaminada, por decirlo así, de ideas extranjeras, que siempre se dice, y no parece que sea así, desde luego no más que España. Además, con Carlos III se produce una liberalización del comercio. Y esto yo creo que fue, la cuestión del comercio yo creo que fue la cuestión fundamental. Llegó un momento en que América lo que demandaba de España, lo que demandaba de la península, era que se comportase como una colonia, o sea, que le tratase como una colonia. Obtener productos manufacturados de la península y a cambio pues, los productos americanos y las materias primas, etcétera, de América. Pero España ya en esos tiempos, aunque era un país estimable en el concierto mundial, no era ya la gran potencia, la primera potencia del mundo, y España no estaba en condiciones de cumplir el papel que, por ejemplo, sí podría cumplir Gran Bretaña. Y es a partir de aquí donde empieza, por decir así, la desafección de la élite social hispanoamericana al respecto de España. Es decir, es por una razón fundamentalmente de comercio, de beneficio. Sin embargo, la realidad es que América vivía en su conjunto, como hemos comentado antes, en un nivel muy alto. Mira, el platero mexicano, el platero que trabajaba en Sierra Madre, cobraba, el salario suyo era equivalente al salario de los mineros más ricos de Europa, que eran los mineros silesianos de Silesia, en Alemania. Por ejemplo, la producción agraria de Nueva España, de México, estaba a la altura de la producción agraria por hectárea francesa. Por lo tanto, podemos estimar que era el doble prácticamente de la producción de la hectárea castellana. Vivían muy bien. No había razones objetivas, por decirlo así, ni tampoco en el gobierno para la independencia. Le hizo mucho daño la expulsión en 1767 de los jesuitas. Los jesuitas mantenían un nivel muy alto cultural en América, también en España, pero estamos refiriendo ahora a América. Y esa pérdida, esa expulsión de los jesuitas dejó sin altos niveles educativos a las élites criollas. Y eso también, eso fue algo que siempre, en fin, que siempre hizo, de lo que siempre se quejaron, que siempre les hizo daño. Pero no olvidemos, para terminar, que la razón del independentismo americano, la razón a corto plazo, es solamente una. Es que los franceses invaden España, invaden la península ibérica, y lo que se produce ante la defección de la monarquía de Carlos IV y de Fernando VII, que, en fin, ponen la corona a modo de alfombrilla a los pies de Napoleón, la corona de España, lo que sucede es que en España
hay una reacción frente a la ocupación francesa y frente a las exigencias francesas. Y ante la defección del poder real se constituyen poderes locales. En España surgen las juntas, en principio las juntas locales, que van constituyendo juntas provinciales y luego la junta central. Ese mismo fenómeno se produce en América, exactamente igual. El movimiento independentista nace precisamente como un movimiento de defensa de la legitimidad del rey y de la legitimidad hispánica de América. Nace exactamente como lo contrario de lo que es. ¿Qué sucede? Bueno, pues que a través de un proceso muy largo, en el que hay guerras que se suceden, periodos de paz, traiciones de unos a los otros, peticiones a España para construir una confederación, pero Fernando VII la rechaza, en fin, a través de un proceso muy complejo se va produciendo una desafección que se extiende por todo el continente, por etapas en gran medida, pero que acaba desgarrando España, porque España, no es que fueran dos Españas, es que había una España europea y una España americana. Y la España americana rompe con la España europea, en parte por la torpeza de la España europea también, pero fundamentalmente por las razones que hemos apuntado antes. Es decir, que nace como un movimiento al revés de protesta ante la ocupación francesa y de recuperación de la legitimidad propia. No olvidemos una cosa, la lucha contra Napoleón, y en el principio de los movimientos americanos sucede lo mismo, es una lucha por la afirmación de la fe católica. Napoleón era el anticristo. La Revolución Francesa era doctrinas satánicas. Y el pueblo español se rebela contra la ocupación francesa, no por ser franceses o no solo por ser franceses, sino porque eran ateos y anticristianos, anticatólicos. Porque cuando después del trienio liberal, en 1823, se produzca la intervención de los 100.000 hijos de San Luis, también franceses, el pueblo no se rebelará contra esos franceses. ¿Por qué? Porque esos franceses vienen a restaurar la fe católica. Esa es la realidad. Y en América sucedió algo, salvando las distancias, pero algo parecido. Es un movimiento de reivindicación de la propia identidad. Ante esa ausencia del poder real, en España, en las dos Españas, lo que se produce es un movimiento juntero, podríamos decir, un movimiento en el que la población local constituye sus propios órganos de representación y gobierno, sustituyendo a esa corona que ya no está, que ya no existe. ¿Cuál es el problema de todo esto? Tanto en España, en la España peninsular, en la España europea como en la España americana, que ese proceso es en sí mismo revolucionario. O si no lo es, porque es discutible que pueda serlo, yo considero que sí lo es, pero bueno, es discutible. En todo caso, sí lleva en sí mismo la condición de la revolución. Eso, en definitiva, es lo que pasa en América, sobre unas causas de fondo que difícilmente justificarían algo como la independencia americana. La invasión napoleónica es el motivo y la razón por la que comienza esa rebelión que termina derivando finalmente en las guerras de independencia, que son guerras civiles, guerras entre españoles, y que son guerras que además hay muchos episodios en las guerras de independencia hispanoamericanas en los cuales, sin ningún afán dramático, pero es verdad que fue así, se enfrentaron hermanos contra hermanos, literalmente. Es decir, algunos hermanos estaban en los ejércitos realistas y otros hermanos estaban en los ejércitos criollos. Fue una guerra civil, con todas las de la ley, una guerra civil de una América que hasta entonces era pujante y que a partir de su independencia se convirtió en la América depauperada que conocemos hoy, a manos de esas élites que le hicieron la guerra a España, a manos de esas élites, bueno, que cada uno las considere como quiera. Un último apunte. Nueva España, México, en las vísperas de la independencia, exportaba algo así como 80 veces más que Estados Unidos. Bueno, el muro hoy lo están levantando los norteamericanos para que no entren los mexicanos, no los mexicanos para que no entren los norteamericanos. Algo pasó a partir de la independencia que ha conducido a aquellas prósperas tierras americanas que lo eran en el conjunto del mundo, a la pobreza y a la degradación en la que están hoy sumidas. De ahí todo el constructo histórico que han montado las élites americanas en nuestro tiempo para pedirle cuentas a España y para culpar a España. Porque en la medida en la que sean capaces de culpar a España, algo para lo que nosotros ya nos damos bastante maña en estos tiempos,
en la medida en la que sean culpables, o que sean capaces, perdón, de culpar a España, ellos naturalmente son exonerados de toda culpa. Cuando ellos, las élites criollas, son los responsables únicos de la situación en la que está hoy América. Bien, pues muchísimas gracias, Fernando, por haber estado aquí. Deja la puerta abierta, que hace calor. Claro, que deje la puerta abierta. Y si bien no da tiempo a todas, más tarde después del acto podréis charlar con Fernando y preguntarle lo que creáis oportuno. Así que... Vale, como han habido muchas preguntas, las he mezclado aleatoriamente y pues en función del tiempo que tenga, es decir, 15 minutos, pues responderé al máximo de preguntas posible. Al menos tú para que no parezca que hay trampa. Si fuimos pioneros en llevar nuestras costumbres y nuestra religión a América y aparte pues, les ayudamos a civilizar el territorio, ¿por qué hay una invención de la leyenda negra si en realidad solo queríamos prosperar cuando se llegó a América? ¿Cuál es realmente la creación original? Lo que hemos contado al principio, es decir, la necesidad de poner fuera de combate al que era el gran imperio entonces. Claro, es que pensemos en lo que era España, realmente. España, en fin, la corona, porque rebasaba el ámbito de la propia España. Claro que teníamos, como quien dice, toda América, nuestra presencia en el Atlántico era absolutamente hegemónica. Frente a lo que quiere la leyenda, teníamos una armada mucho más fuerte que la francesa y que la inglesa, dominábamos Europa. Había que, claro, formar parte de esa propaganda a través de la cual se trataba de frenar a España, en definitiva. Lo cuenta muy bien en Imperiofobia María Elvira Rocabarea, ¿no? O sea, está ahí, yo creo que es una tesis fundamentalmente, aunque con matices, pero fundamentalmente aceptable, ¿no? Me parece que es así. La cuestión, como he dicho un poco al principio, es que se trata de propaganda de guerra, comprensible en su momento, en su ámbito y en su condición, en su naturaleza de propaganda de guerra, pero el problema es cuando la propaganda de guerra es asumida por los historiadores de forma acrítica. Y entonces no entienden, el otro día contaba yo esto, perdonadme, al hilo del bombardeo de Guernica, ¿no? Pues el bombardeo de Guernica y todo el mito que se ha generado en torno al bombardeo de Guernica es comprensible, porque estamos en una guerra civil y tienes que exagerar y multiplicar por 25 los muertos. Digo, sí, lo entiendo. El problema es que los historiadores en el 2025, no los propagandistas en 1937, sino los historiadores en 2025, se lleven las manos a la cabeza porque yo diga cosas como esta, algunos historiadores, quiere decir, ¿no? Y, bueno, pues con esto pasa lo mismo, es que es propaganda de guerra. Esta es la cuestión, es propaganda de guerra. Y el problema es que durante mucho tiempo ha formado parte de la historia, digamos, esa visión de las cosas. ¿Qué más países pensaban que España era judía y por qué? Bueno, como digo, algunos pensaban que los españoles eran judíos y otros pensaban que eran antisemitas y tal. No se trata de que sean más países, porque realmente ese arma lo empleó básicamente el luteranismo alemán. Pero se trataba de emplear las armas que pudieran decir todo lo que hiciera daño al enemigo. Es decir, pues como... Bueno, ahora ya no, porque ahora ya no se puede decir nada, pero es como cuando en los campos de fútbol, pues un jugador, en fin, del que se rumorean determinadas aficiones, pues se le llama Mari no sé qué, y un jugador que tiene la piel un poco más oscura se llama negro, y el otro no sé qué. ¿Qué pasa? ¿Que todos son homófobos, racistas, sexistas, no sé qué? No, que se utiliza simplemente para hacer daño al adversario, y nada más. Porque el que está llamando negro a un jugador del equipo contrario, en el suyo probablemente tiene 5, pero a los suyos no les llama negros. Y entonces, bueno, pues esto es exactamente lo mismo, no se trata de otra cosa. Básicamente fue un argumento empleado por los luteranos alemanes, el de acusar a los españoles de judío, pero era presente en general pues en esa zona más norte de España, de Europa, perdón, sin motivo, ni lo uno ni lo otro, ni de que fueran judíos ni antisemitas, porque como digo, España había sido la última en expulsar a los judíos de su territorio, y no con un afán, repito, racista, sino con un afán religioso, porque la religión, como decíamos antes, pues era el engrudo a través del cual se homogeneizaba socialmente, o se homogeneizaba la sociedad. Entonces esa era la razón. ¿Cuál fue el papel del krausismo en la leyenda negra? Bueno, el krausismo
como sabemos, es un movimiento raro, digamos, extraño, minoritario en Europa, de origen alemán, que en España tuvo un raro eco. El filósofo Krause, que era un filósofo de segunda condición, y sin embargo que en España pues fue adoptado jubilosa y entusiásticamente por una parte de nuestras élites, sobre todo las más progresistas. Generó, a ese respecto, generó sobre todo esa idea de que a través de la europeización España se iba a salvar. La idea que condensó Ortega en aquella desafortunadísima frase de que España es el problema y Europa la solución, ¿no? Bueno, pues es un eco del krausismo, en definitiva, y por tanto aquello representaba asumir las imputaciones que desde Europa se nos hacía en nuestra condición más específicamente española. Y claro, la leyenda negra en gran parte pues formaba parte de ese corpus del relato y de la narrativa contra la España oscura, vieja, una España que no había sido incapaz de producir más que belicosos ejércitos, que no, el arte español era un asco, la literatura ni os cuento y la ciencia no había existido nunca. Bueno, nada que ver con la realidad, absolutamente nada que ver con la realidad, pero formaba parte de ese discurso. Y sin duda ninguna el krausismo, como la instrucción libre de enseñanza, etcétera, abundaba en esa idea, ¿no? Tuvo mucho que ver con la culpabilización de España, con la autoculpabilización de España, y en consecuencia, pues con un sentido de la desnacionalización. Es algo ante lo que asistimos, a lo que estamos asistiendo hoy, por ejemplo. Hoy tenemos un ministro, madre mía, el de Cultura, siempre mandan al más tonto a Cultura, yo lo sé, es una cosa prodigiosa, que están hablando de descolonizar los museos y cosas así, ¿no? Claro, ¿eso qué representa? De verdad, ¿qué representa? Hay que decirlo con toda claridad, representa odio a España. Es que odian España, son la anti-España, no les gusta España. Un país, como una persona, una sociedad es su historia. O sea, a veces se dice, es que un país es también su historia. No, ¿cómo que también su historia? Un país es solo su historia, porque el futuro no está. El presente es nada, es inaprensible. Entonces, solo somos historia, no somos otras cosas y además historia. No, solo somos historia, en tanto en cuanto colectividad como nación, incluso como personas. Por lo tanto, cuando alguien ataca su propia historia en la manera en la que se hace desde el progresismo cultural y sobre todo gente como el señor Urtasun, cuando se hacen ese tipo de cosas, lo que se está revelando es un odio profundo a España. Y nada más, o sea, sí, hay que decirlo con claridad, son la anti-España. Porque España es, como hemos dicho al principio, un proyecto en la historia, un proyecto determinado. Y un proyecto de una determinada naturaleza. No cualquier cosa que haya en España, no cualquier cosa que se levante, cualquier comunidad política que se levante en España, que se levante sobre la península ibérica, es España. No. Hay muchos proyectos políticos que hubo sobre la península ibérica que no son España. Tartesos o al-Ándalus, ¿no? Son los más visibles. No son España. Entonces, España tiene un contenido sustantivo propio. Y eso es lo que odian. Ellos lo que quieren hacer es otra cosa. Quieren hacer otra comunidad política distinta y diferente en el lugar en el que antes estuvo España. Pero lo que están haciendo ellos no es España. No tiene nada que ver con España. Y hablando de no tener nada que ver, no sé si lo que he contestado tiene que ver o no con el asunto, pero bueno. En referencia al esclavismo, si se abolió el tema de la esclavitud, ¿cómo puede ser que a día de hoy nos encontremos con tantos afrodescendientes en América? Bueno, no se abolió la esclavitud. Vamos a ver, la esclavitud, que es un asunto que a mí me interesa especialmente, pero prometo ser breve, o hacer el esfuerzo por lo menos. La esclavitud es una institución que existe desde el alba de los tiempos, por lo menos desde que el ser humano se dedica a tareas agrícolas, porque antes de eso no tenía sentido la esclavitud. Y la esclavitud es un paso adelante en la historia de la humanidad. Ahora coge esto La Sexta, me lo corta y me dice que es que yo estoy a favor de la esclavitud, que hacer estas cosas. A mí me la han hecho concretamente. Bueno,
Es un paso adelante en la historia. ¿Por qué? Pues porque antes los prisioneros de guerra, por ejemplo, o la conquista de un territorio se saldaba con la ejecución de los prisioneros de guerra o de los habitantes del territorio. Al menos en muy buena medida. Pero la posibilidad de reducirles al estado de esclavos lo que hacía es que volvía tremendamente beneficioso o beneficioso una situación que de otra manera costaría mucho más manejar. En algunos sitios la esclavitud, como en el Islam, la han elevado a la categoría de arte, por ejemplo, ¿no? Ha existido en todas las culturas de ese tipo, ¿no? Todavía hoy hay esclavos. Hay lugares de África, del África interior, en el Sudán del Sur, del Chad, en muchos sitios donde hay mercados de esclavos. Todavía hoy existe. Bueno, lo que sucede al respecto de esto es que la esclavitud se aceptaba de una manera natural. Era el modo natural en el que estaba estructurada la humanidad. Tenía que haber esclavos de modo natural. El propio Aristóteles lo dice, y el discurso aristotélico era el discurso sobre el que se justificaba la esclavitud. Nadie discutía la esclavitud. Era lógico y natural. Hombre, en general, cada uno de los pueblos que lo practicaba tendía a no hacer esclavos de sus propias poblaciones, sino hacer esclavos de otros. Y, por ejemplo, los cristianos ampliaron ese concepto y prohibían que hubiera esclavos cristianos. Es verdad que no siempre se cumplía, pero en general se tendía a cumplir. Bueno, esclavizar a otros pueblos era algo lógico, normal y natural. Es verdad que luego, pero es post facto, digamos, se construyeron discursos para justificar eso. Por ejemplo, podemos coger esclavos porque así los cristianizamos. O qué buenos somos. ¿Vale? Ahí hubo mucho de cinismo, indudablemente. O podemos coger esclavos en determinadas circunstancias. Que es verdad que esto se cumplía en muchos casos. Por ejemplo, capturar esclavos que hubieran sido esclavos previamente. Con lo cual, lo que hacías era comprar esclavos en realidad. Cuando los europeos, en principio fundamentalmente los portugueses, pero luego se fueron añadiendo el resto de países, compraban esclavos en la costa occidental de África, en principio alegaban que lo que compraban, porque ellos eran cristianos, lo que compraban no eran personas libres para hacerlas esclavos, sino que compraban esclavos, gentes que estaban esclavizadas ya en África por otros pueblos africanos. La mitad de las veces, con toda probabilidad, era mentira. Ellos iban a lo suyo, eran comerciantes, tal, y les daba igual. Pero el hecho de que tuvieran que alegarlo les daba, digamos, o refleja la existencia de un pulso moral, ¿no? Por lo menos tenían que disimular. Porque, como decía La Rochefoucauld, muchos años después, decía, la hipocresía es el tributo que el vicio rinde a la virtud. Es decir, el que es hipócrita está reconociendo que lo deseable es la virtud, lo que pasa es que él no puede, pero... Pues esto es un poco lo que pasaba en ese momento. Los esclavos que se compraban, con independencia de cualquier otra consideración, o que se conseguían, no eran en general, y además casi nunca, no se adquirían como el cine, como Hollywood nos ha enseñado. Una embarcación echaba el ancla a 60 metros de la costa, bajaban en pequeños botes hasta la costa y allí perseguían por la playa a los esclavos. ¿No? Había una serie cuando yo era pequeño, se llamaba Raíces, que nos mostraba esto, ¿no? Es decir, se capturaban esclavos como animales. No era así. Se compraban en factorías a reyezuelos, vamos a llamar reyezuelos africanos, que eran quienes los capturaban. Es decir, aquí la responsabilidad, por decirlo de alguna manera, es de todos. Esto era así. Pero no pensemos siempre en la esclavitud como la esclavitud de los blancos hacia los negros. Que eso es una imagen cinematográfica y que forma parte del tráfico de esclavos que probablemente alcanzó la cifra de 12 millones de seres humanos a lo largo de 3 siglos. Son muchos. Menos, por cierto, que el tráfico de esclavos negros de los árabes, que pudo estar en 16, 18 millones, o sea, bastante más que el de los blancos, pero aquí no es cuestión de y tú más, no se trata de eso, se trata de ilustrar de este modo que era algo aceptado por todo el mundo y que a las otras poblaciones era lícito y legítimo hacerlas esclavas. Lo que hace Isabel I, lo que hace Isabel la Católica es prohibir que esos seres humanos que lo son, pero que había que determinar si lo eran o no, en principio, cuidado,
Y la reina Isabel dice, sí, sí, son seres humanos, no tengáis morro, porque algunos decían, no, esto no, para ver si podían... No, decía, son seres humanos. Bueno, pues a esos seres humanos no se les puede reducir a la esclavitud. Y fíjate que esa cuestión tan bien intencionada fue una de las razones por las que hubo esclavitud negra en el América Española. Porque nuestro amigo Fray Bartolomé de las Casas, también intencionado él, también, como dice el refrán español, de buenas intenciones está el infierno empedrado, pues Fray Bartolomé de las Casas, para que los pobres indios, que eran muy débiles, no trabajasen, decía, eso sí, traigamos negros que como están acostumbrados, pues y no les pasa nada a los negros y tal. Esto lo sostenía. Claro, que Fray Bartolomé de las Casas, por cierto, ya que lo he citado, también sostenía una idea tan curiosa como esta, para que veamos la solidez de sus argumentos. Y es que no teníamos que echarnos las manos a la cabeza y que escandalizarnos tanto de la antropofagia de los pueblos indígenas, de los nativos americanos, porque al fin y al cabo la antropofagia era como la comunión pero sin metáfora, decía. Este es Fray Bartolomé de las Casas, ¿vale? Porque luego vemos sus estatuas por ahí, la cátedra no sé qué... Bueno, pues esto decía este buen hombre, ¿no? Y la razón de la esclavitud africana asienta sus raíces en eso. Naturalmente, con toda la narrativa previa aristotélica y con la idea que había extendida de que los negros eran de forma natural inferiores a los blancos y que era dudoso que fueran plenamente humanos. Por eso se dudó muchas veces si se había que evangelizarlos, si no había que evangelizarlos, etc. Bueno, al respecto de esto diremos que después de la Primera Guerra Mundial se hicieron una serie de encuestas en Estados Unidos acerca de con las tropas blancas y negras que se habían movilizado para venir a Europa, y aquellas encuestas mostraron, en teoría, de forma indudable, que los negros eran más tontos que los blancos. El problema es que las encuestas se las habían hecho en un ámbito cultural mucho más reconocible para los blancos que para los negros. Por ejemplo, hacían preguntas sobre mecánica a las cuales los negros no se dedicaban en absoluto. Y entonces a los negros no se les decía, ¿lo ves? Es tonto. No era el caso. Bueno, pues pasaba un poco lo mismo con esta historia. Se creía que los negros eran inferiores, eran más tontos. Se les enseñaba, se les predicaba o se les contaban cosas después de haberles dado 2 lecciones rápidas de CCC de lengua, y claro, no entendían los misterios de la fe y decían, pues es que son tontos, ya que no son seres humanos. No era cierto, evidentemente, no era así, pero era lo que en aquel momento se creía. Entonces, estaban más... podían ser reducidos a la esclavitud de una forma, digamos, mucho más legítima. Nadie cuestionaba la esclavitud, pero en el mundo. Por tanto, cuando nos lanzan los discursos, esos discursos antioccidentales, antiblancos, todas estas cosas, en los medios de comunicación, no es que Europa o el hombre blanco sea el culpable de la esclavitud. No. El hombre blanco no fue ni el primero que hizo esclavos, ni el que más esclavos hizo. El hombre blanco, en cambio, sí fue el primero que abolió la esclavitud. Cuando la esclavitud seguía existiendo en todo el mundo, el único que la abolió fue el hombre blanco. Fue el occidental, fue el europeo. Decirlo del hombre blanco está muy feo hoy en día. Pero coño, es que eran blancos. Bueno, entonces se aceptaba de manera natural y lógica, sin mayor problema, la esclavitud por todos los conceptos. Es, haciendo el paralelismo con lo que acabo de decir, Isabel la Católica la primera que dice no, a estos hay que tratarles, son súbditos de su majestad y hay que tratarles como a cualquier otro. Y entonces empiezan las leyes de Burgos, las nuevas leyes de India, las leyes de 1512 y 1542, donde se les da teóricamente todas las consideraciones que evidentemente no siempre se cumplieron. Pues claro que no. Como no todo el mundo se para en los semáforos en 2025, ¿verdad que no? Y decimos, sacamos la conclusión de que en 2025 no había una ley que regulara el tráfico, porque como había gente que se saltaba los semáforos, oiga, no, esto no es así, no es verdad. Bueno, pues de la misma manera, lógicamente aquellas leyes había veces que no se cumplían. Gente que vivía en lugares remotísimos, que se tardaban 2 meses en llegar, pues hacían de su capa un sayo, evidentemente, sí. Pero ¿cuáles eran los intereses de la corona? ¿Cuáles eran los objetivos de la corona? Eran muy otros. Y la razón por la que llegan a América esas grandes cantidades de negros, menos proporcionalmente, por cierto, en las zonas españolas que en otras, pero que llegan es por esa razón. Porque alguien tiene que cultivar, no hay población europea
para cultivar, porque los españoles no iban a ser campesinos ni ganaderos, aunque sobre todo campesinos, ni mineros, y alguien tenía que dedicarse a eso, y entonces se trasladaban los negros allí. Claro que hubo esclavitud en América Española, por supuesto que hubo esclavitud, como en todas partes del mundo, solo que diferente, y además, en fin, bueno, ya no me extiendo más, pero reglada por una serie de normas y consideraciones que no se daban en otro lugar. Por ejemplo, casi todas las mujeres trabajaban en el ámbito doméstico, no estaban picando piedra, ni estaban en el campo, no. Trabajaban en las casas de la gente más pudiente, y normalmente los esclavos negros españoles, normalmente eran manumitidos, eran liberados cuando moría el amo. En casi todas las disposiciones testamentarias de los propietarios de esclavos españoles, hispanos, manumitían a los negros, y la mayoría se quedaban a vivir en las mismas casas en las que estaban trabajando como negros esclavos, pero como libres. O sea, esta es la realidad. Por otra parte, llegó a haber unidades del ejército español en las que había negros. Pues en la Florida existió una unidad famosa y célebre de negros españoles luchando con nuestro ejército. Y de hecho la Florida se convirtió, a partir del reinado de Carlos II, en un lugar de atracción, ya terminó, en un lugar de atracción para los negros de las colonias británicas, porque los negros que llegaban a la Florida, procedentes de las colonias británicas, si se bautizaban en la fe católica, eran inmediatamente considerados libres y se les ofrecía la posibilidad de luchar en el ejército español. O sea, las condiciones eran, quiero decir, y subrayarlo porque es muy importante, diferentes. Ya desde la época de Alfonso X el Sabio, que en las partidas había empezado a regular la cuestión de la esclavitud, considerándola como una desgracia, porque se consideraba desde el principio. Es decir, que habría muchísimo que matizar, pero indudablemente sí existió esclavitud negra en el Imperio Español durante la presencia de España allí. Termina. Pues muchas gracias, reiterar el agradecimiento. Y antes de terminar, pues me gustaría dar pie a una pequeña intervención de mi compañero. Bueno, seré breve, que sé que muchos queréis ir a tomar el aire. Este acto ha sido organizado por Estudiants pel Canvi, que somos una asociación de jóvenes patriotas que luchamos en las universidades catalanas, ¿sí? Y también organizamos actos con grandes ponentes como es Fernando. A día de hoy estamos construyendo una página web, ¿sí? Donde se podrán hacer donaciones o inscribiros a cuotas para ser socios, con unas cuotas que serán inferiores seguramente a 5 euros mensuales. Así que os invito a todos a hablar con Santi cuando esté hecha la página y que os podáis suscribir. Ya está. Echarles una mano.